La nobleza cristiana de la nación alemana. Ensayo de Martín Lutero. Continuación. Como ellos no cumplen con lo convenido, castigar semejante hurto y robo, o al menos rechazarlos, tal como exige la ley. En ello deberíamos ayudar al Papa y fortalecerlo. Quizás y sea demasiado débil frente a semejante abuso, pero si en cambio anhela fomentarlo y practicarlo, debemos suponernos y oponernos y resistirnos a él como a un lobo tirano, porque carece de potestad para hacer o defender lo malo. Asimismo, si alguna vez se quisiera reunir tal tesoro contra los turcos, deberíamos de una vez quedar debidamente escarmentados y darnos cuenta de que la nación alemana puede conservarlo mejor que el Papa, puesto que la nación alemana misma tiene suficientes soldados para la lucha, siempre que haya dinero. Con las sanatas aconteció lo mismo que con muchos otros propósitos romanos. Además, después se dividió el año entre el Papa y los obispos gobernantes y las fundaciones, de modo que el Papa tuviera 6 meses en el año para otorgar los feudos que se desocupasen en ese tiempo que le correspondiera. Con ello, casi todos los feudos se llevan a Roma, sobre todo las mejores prebendas y dignidades, y los que una vez caen en poder de Roma no vuelven a salir más de allí, aunque en adelante ya no se desocupen en el mes del Papa, con lo cual las fundaciones sufren mucho detrimento. Es un verdadero robo. No quieren que nada salga de su poder. Por esta razón, el asunto está bien maduro y ha llegado el momento de abolir del todo los meses del Papa y de recuperar todo lo caído en poder de Roma. Los príncipes y la nobleza deben insistir en que se devuelvan los bienes robados y que se castigue a los ladrones y que los que abusaron de su autoridad queden privados de ella. Es costumbre y derecho que al día siguiente después de su elección el Papa dicte las reglas y leyes en Cancillería por las cuales se roban nuestras fundaciones y prebendas, cosa que no tiene derecho de hacer. Tanto más valdrá que el emperador Carlos, en el día siguiente de su coronación, dicte una regla y ley para que de toda Alemania ya no vaya ningún feudo ni prebenda a Roma en el mes del Papa, y que lo que se ha ido quede librado y salvado de los ladrones lómanos. Para ello tiene derecho por su dignidad y causa de su espada. Ahora la silla romana, hecha de avaricia y rapiña, apenas puede esperar la oportunidad para apoderarse por medio de los meses papales de todos los feudos, uno tras otro,
y dado su vientre insaciable, se apura para arrebatarlos lo más pronto posible. Y además de las anatas y meses, ideó un ardid para conseguir que feudos y prebendas queden retenidos en Roma de 3 maneras. Primero, si alguien con prebenda libre muere en Roma o en camino a ella, dicha prebenda ha de pertenecer para siempre a la silla romana. Digo, a la silla rapaz. Y luego no quieren que uno los llame salteadores. En verdad, nadie ha oído o leído jamás de una rapiña semejante. Segundo, también ocurre lo anterior si alguno de los familiares del Papa o de los cardenales tiene un feudo o lo recibe, o estando en posesión de un feudo, entra al servicio del Papa o de un cardenal. Ahora bien, ¿quién puede contar la servidumbre del Papa o de los cardenales? El Papa lleva consigo solo para pasearse 3 o 4 mil jinetes montados en muía, en desafío a todos los emperadores y reyes. Cristo y San Pedro caminaban a pie para que sus lugartenientes tuviesen más esplendor y suntuosidad. Ahora la avaricia se ha ingeniado más aún y procura que también fuera de Roma muchos tengan el nombre de servidores del Papa, lo mismo que en la metrópoli, a fin de que en todas partes el pérfido término de servidores del Papa baste para llevar todos los feudos a la sede romana y los radique eternamente allí. ¿No son estas escandalosas artimañas diabólicas? Cuidémonos de que de esa manera Maguncia, Magdeburgo y Halberstadt sean entregadas con mucha sutileza a Roma, y que el cardenalato se tenga que pagar a precio harto y elevado. De acuerdo a esto, deberíamos convertir en cardenales a todos los obispos alemanes para que nada quede afuera. Tercero, igualmente sucede cuando inician pleito en Roma por un feudo, lo cual considero que es casi el camino más común y más ancho para llevar las prebendas a Roma. Pues si aquí no hay pleito, en Roma se encuentran innumerables bribones que sacan pleitos de debajo de la tierra e impugnan prebendas a su antojo. Y muchos sacerdotes buenos perderían sus prebendas o tendrían que comprar el pleito con una suma de dinero por algún tiempo, con razón o sin razón. Tales feudos afectados por pleitos han de pertenecer también eternamente a la silla romana. No sería extraño que Dios desde el cielo lloviera azufre y fuego infernal y hundiese a Roma en el abismo, como en tiempos pasados hiciera con Sodoma y Gomorra. ¿Para qué sirve un papa en la cristiandad si solo emplea su potestad para semejante perfidia capital y la protege y la practica? Hay nobles príncipes y señores,
¿Hasta cuándo dejaréis abiertas y accesibles vuestras tierras y pueblos para tales lobos feroces? Como no bastaba semejante artimaña y la codicia no podía esperar más para apoderarse de todos los obispados, la consabida avaricia ideó que los obispados, si bien nominalmente quedaban fuera de Roma, en verdad le pertenecieran. Ningún obispo está confirmado si no compra el palio por una fuerte suma de dinero y no se obliga por juramentos terribles a ser siervo del Papa. Esta es la causa por la que ningún obispo se atreve a proceder contra el Papa. Esto es lo que los romanos buscaban con sus juramentos. De tal manera, los obispados más ricos quedaron en deuda y perdición. Supe que Maguncia pagó 20.000 ducados. Por cierto, son romanos auténticos. En tiempos pasados estipularon en el derecho canónico entregar el palio de balde, disminuir la servidumbre del Papa, reducir los pleitos, dejar su libertad a los beneficiarios de fundaciones y a los obispos, pero esto no producía dinero. Por este motivo se dio vuelta la hoja, se les privó de toda potestad a los obispos y a las fundaciones. Se convirtieron en meros números, no tienen ni función, ni poder, ni obra. Los bribones principales de Roma lo gobiernan todo, hasta el empleo del sacristán y el campanero en todas las iglesias. Todos los pleitos se llevan a Roma por la potestad del Papa. Cada cual hace lo que se le antoja. ¿Qué ocurrió este año? El obispo de Estrasburgo quería gobernar bien su capítulo y reformarlo en cuanto al servicio divino, y estableció algunos artículos divinos y cristianos útiles para ese fin. Pero he aquí que mi amado Papa y la Santa Silla Romana, a solicitud de los sacerdotes, anonadan y condenan del todo tal santo orden espiritual. A esto llaman apacentar a las ovejas de Cristo. Así se corrobora a los sacerdotes contra el propio obispo y se les defiende en su desobediencia frente a las leyes divinas. Creo que ni el anticristo infligiría a Dios semejante afrenta pública. Aquí lo tenéis al Papa como queríais. ¿Por qué sucede esto? Cuando la iglesia se reforma, el comienzo violento resulta peligroso. Quizás la reforma le toque también a Roma. Por ello, es preferible que ningún sacerdote esté de acuerdo con el otro. Hasta ahora tienen costumbre de sembrar discordia entre los príncipes y reyes y de llenar el mundo de sangre de cristianos, para que bajo ningún concepto la unidad de los cristianos cause molestias a la silla romana mediante reformas. Hasta el momento hemos comprendido cómo proceden las prebendas que vencen y quedan vacantes, pero son demasiado pocas las que quedan vacantes para la consabida avaricia. Por eso extendió su circunspección también a los feudos que todavía están ocupados por sus titulares,
a fin de que aquellos igualmente queden vacantes, aunque no lo estén. Lo hacen de varias maneras. Primero se ponen al acecho de las prebendas gordas u obispales, ocupadas por un anciano o un enfermo, o también por alguno afectado por un defecto presunto. A este la Santa Silla le da un coadjutor, puesto que éste pertenece a los siervos del Papa, o paga dinero o lo ha merecido por una prestación personal a favor de los romanos. No se respeta la libre elección del capítulo o el derecho del que otorga la prebenda. Todo cae en manos de los romanos. Segundo, existe la palabrita encomienda. El Papa manda a un cardenal u otro de los suyos para que obtenga un convento rico e importante, o una iglesia. Lo mismo que si yo te mando guardar 100 ducados. Esto no se llama ni conferir ni destruir al monasterio, ni abolir al servicio divino, sino solo se le ordena que lo tenga en su poder. No está obligado a conservarlo ni a edificarlo. Por lo contrario, expulsa al titular. Tiene el usufructo de los bienes y cobra las entradas, empleando a cierto monje apóstata que ha abandonado su convento y que cobra 5 o 6 ducados al año, mientras que de día está sentado en la iglesia para vender medallas y estampitas a los peregrinos. Allí ya no hay más canto ni lectura. Si a esto se llama destruir un convento y suprimir el servicio divino, el Papa debería llamarse destructor de la cristiandad y supresor del servicio divino, porque en verdad procede así en todo, pero esto sería un lenguaje duro en Roma. Por ello ha de llamarse encomienda o mandato de tener el convento. En un año el Papa puede hacer encomienda de 4 o más de esos conventos, de los cuales uno solo tiene más de 6.000 ducados de entrada. De semejante manera promueven en Roma el servicio divino y conservan los monasterios. Esto se aprende también en Alemania. Tercero, existen algunos feudos que ellos llaman incompatibilia, los cuales, según el orden del derecho canónico, no pueden pertenecer a una sola persona, como por ejemplo 2 parroquias, 2 obispados, etc. En este caso, la Santa Silla Romana logra evitar el derecho canónico haciendo glosas como unión e incorporatio. Esto quiere decir que junta muchos incompatibilia en un solo cuerpo, de modo que uno forme miembro del otro y así sean tenidos por una sola prebenda. De ese modo ya no son incompatibilia y se cumple el santo derecho canónico que solo obliga a los que no compran tales glosas al Papa y a su datarlo. El mismo carácter tiene también la unión, lo cual quiere decir unión. Por ella se juntan muchos feudos parecidos y por tal aunamiento todos son tenidos por uno solo.
De esta manera, en Roma se encontrará un cortesano que solamente para sí cuenta con 22 parroquias, 7 prevostazgos y 44 prebendas. Para todo ello sirve tal glosa magistral y hace que no sea ilegal. Cada cual puede imaginarse lo que posee un cardenal y otros prelados. Así se les vacía la bolsa a los alemanes y se les quita su petulancia. Una de las glosas es también la administratio. Fuera de su obispado, alguien dispone de una abadía o dignidad y disfruta de todos sus bienes, pero no lleva el nombre, sino que se llama solamente administrator. En Roma basta con que cambie los términos y no los hechos, como si yo enseñase que la patrona del prostíbulo se llama mujer del burgomaestre, y no obstante sigue siendo tan hábil como es. San Pedro anunció tal régimen romano cuando dice: vendrán falsos maestros que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas para obtener su lucro. La consabida avaricia romana también ideó el uso de vender las prebendas y feudos, concediéndolos con el privilegio de que el vendedor o traficante se reserva la reversión y reivindicación. Cuando muere el poseedor, el feudo se devuelve libre al que lo vendió, lo concedió o lo entregó. Así las prebendas se convierten en bienes hereditarios que ya nadie puede conseguir, sino aquel a quien el vendedor quiere venderlas o a quien le concede testamentariamente su derecho. Además, hay muchos que conceden a otro un feudo solo por el título, sin que perciba céntimo alguno. Ahora es también costumbre inveterada que uno conceda a otro un feudo reservándose algunas sumas de la entrada anual. En tiempos anteriores esto se llamaba simonía, y así hay muchos ardides más imposibles de enumerar. De esta manera proceden con las prebendas mucho más ignominiosamente que los paganos debajo de la cruz con la vestimenta de Cristo. Pero todo lo que se ha dicho hasta ahora ya es costumbre inveterada en Roma. Otra cosa más ideó la avaricia, y espero que sea la última y que se ahogue en ella. El Papa tiene una noble artimaña que se llama pectoralis reservatio, es decir, reserva mental, et proprius motus, o propia arbitrariedad en su potestad. Esto se devuelve así: alguien consigue en Roma un feudo que se asigna y adjudica honradamente, como es costumbre, pero viene otro que trae dinero o hace valer algún mérito del cual vale más no hablar. Pero viene otro que trae dinero o hace valer algún mérito del cual vale más no hablar. Este pide el mismo feudo al Papa, quien se lo da quitándoselo a otro. Cuando se dice que esto es una injusticia, el Santísimo Padre debe disculparse para que no lo reprendan por proceder tan públicamente con violencia contra el derecho. En este caso, el Papa dice que en su corazón y mente ha reservado este feudo para sí y para su plena potestad, aunque antes no haya pensado en esto en toda su vida, ni oído hablar de ello.
ahora ha inventado, por consiguiente, una glosita por la cual en su propia persona puede mentir, engañar, chasquear a todos y burlarse de ellos, y todo eso desvergonzada y públicamente. No obstante, quiere ser la cabeza de la cristiandad, dejándose manejar por el espíritu malo como mentiras públicas. Esta voluntad arbitraria y virtuosa reserva del Papa originan en Roma un abuso que nadie puede detallar. Es un comprar, vender, cambiar, permutar, alborotar, mentir, engañar, arrebatar, hurtar, ostentar, fornicar, bribonear y un despreciar a Dios de muchas maneras, de modo que resulta imposible que el anticristo gobierne más escandalosamente. Venecia, Amberes y el Cairo no significan nada en comparación con esa feria y tráfico de Roma, solo que aquí se observan la razón y el derecho, mientras que allí se procede como el mismo diablo quiera. Y de este mar fluye ahora la misma virtud a todo el mundo. Con razón, la gente de esa calaña teme una reforma y un concilio libre. Prefieren desavenir a todos los reyes y príncipes. ¿Quién querrá que se revele su villanía? Por último, fuera de todos esos nobles negociados, el Papa instaló una casa de comercio propia, la Casa del Datario, en Roma. Allí han de acudir todos los que de esa manera tratan de feudos y prebendas. En esa casa se deben comprar tales glosas y negocios y obtener autorización para cometer semejantes bribonadas capitales. Hace tiempo todavía se mostraban benignos en Roma cuando alguien tenía que comprar la justicia o suprimirla mediante dinero. Pero ahora Roma se ha vuelto tan exigente que no deja de practicar vileza a nadie que no compre la autorización mediante sumas de dinero. Si esto no es uno de los peores burdeles que se puede imaginar, entonces no sé a qué darle tal nombre. Si tienes dinero, en esa casa puedes obtener todas las cosas mencionadas, y no solo estas, porque aquí toda clase de usura se vuelve honesta por dinero, y todo bien hurtado y robado queda justificado. Aquí se anulan los votos, se les da a los monjes libertad de abandonar la orden. Aquí está en venta el estado matrimonial de los sacerdotes. Hijos ilegítimos pueden llegar a ser legítimos. Toda deshonra toda deshonra e ignominia se vuelva digna. Todo defecto y mácula se arman caballeros y se tornan nobles. Aquí se admite el matrimonio en los grados prohibidos o al que tenga otro impedimento. Ay, cuánta extorsión y explotación existe allí. Parece que todas las leyes eclesiásticas
se hubieran formulado con el único fin de tener muchos torcedores para arrebatar el dinero. Uno debe librarse de esas disposiciones si quiere ser cristiano. Aún el diablo llega a ser santo y hasta Dios. Lo que no pueden realizar el cielo y la tierra, lo puede hacer esa dataría. Se habla de composiciones. Entiéndase, sin embargo, composiciones y hasta confusiones. Oh, cuán moderados son los aranceles de la aduana del Rin en comparación con esta casa. Nadie crea que yo exagero. Todo es público y notorio, de modo que ellos mismos en Roma tendrán que confesar que es más horrible y sobrepasa todo cuanto uno puede decir. No me he referido aún, ni quiero hacerlo tampoco, a la verdadera infernal de vicios personales. Solo hablo de las cosas comunes y corrientes, y sin embargo no puedo agotarlas con palabras. Habría sido obligación de los obispos y sacerdotes, y ante todo de los doctores de las universidades, quienes para esto reciben su sueldo, escribir y protestar en conjunto contra estos abusos, cumpliendo con su deber. No obstante, pasa todo lo contrario. Falta aún la parte final. También de ella hablaré. No le basta a la inmensa avaricia con todas estas expoliaciones que fácilmente conformarían a 3 reyes poderosos. Ahora comienza a transferir y vender sus negocios a los Fugger de Augsburgo. La concesión, la permuta y la venta de los obispados y el negocio con bienes eclesiásticos han llegado con ello al lugar más indicado. Se hizo un tráfico de ellos y de los seculares. Ahora yo quisiera escuchar una razón tan sutil que ideara lo que pudiera suceder a causa de la avaricia romana y que no haya acaecido aún, a no ser que Fugger también empeñase o vendiese a alguien sus 2 negocios ahora unidos. Creo que con ello se ha llegado al colmo. Considero chapucería aquello que en todos los países robaron y aún están robando y extorsionando por medio de indulgencias, bulas, breves de confesión, breves de mantequilla y otros congestionalia. Es como si alguien arrojase un diablo al infierno. No es que tales cosas rindan poco, ya que de ellas podría mantenerse el poderoso rey. Sin embargo, no es comparable con los ríos de dinero arriba mencionados, y aún callo donde ha llegado el dinero de las indulgencias. El campo de Fiore y de Belvedere y algunos lugares más saben de ello. Como semejante régimen diabólico no solo es un público robo, engaño o tiranía de las puertas infernales, sino que corrompe también a la cristiandad en cuerpo y alma. Debemos empeñarnos en resistir a tal miseria y destrucción de la misma.
Si queremos luchar contra los turcos, empecemos aquí donde son peores. Con razón ahorcamos a los ladrones y decapitamos a los bandoleros. ¿Por qué entonces dejamos impune la avaricia romana, que es el peor de los ladrones y bandidos que hayan aparecido o pueden aparecer en la tierra? Y todo esto es el santo nombre de Cristo y de San Pedro. ¿Quién al fin puede soportarlo y callar? Es fruto de robo y hurto casi todo cuanto el Papa posee. No podemos probar por todas las historias que así efectivamente es. El Papa jamás compró bienes tan grandes para que pueda cobrar de los oficios alrededor de 10 veces 100.000 ducados, sin contar las minas arriba mencionadas y su país. Esto no se lo han legado ni Cristo ni San Pedro, tampoco nadie se lo dio ni se lo prestó. No lo adquirió tampoco por posesión ni prescripción. Dime entonces, ¿de dónde lo tendrá? De ello podrás desprender lo que buscan y a qué aspiran cuando envían legados afuera para reunir dinero contra los turcos. Aunque soy demasiado humilde para hacer proposiciones útiles con el fin de subsanar semejante abuso horrible, seguiré en mi rol de bufón y diré en cuanto mi inteligencia alcance lo que puede y debe hacerse por parte del poder secular o de un concilio general. Todo príncipe, todo noble y toda ciudad debería, sin más, prohibir a sus súbditos pagar anatas a Roma, y abolirías del todo, puesto que el Papa rompió el pacto e hizo las anatas un robo en perjuicio y para ignominia de toda la nación alemana. Las da a sus amigos, las vende a alto precio y funda sobre ellas oficia. Por esto perdió el derecho a ellas y mereció castigo. Luego el poder secular está obligado a defender a los inocentes e impedir la justicia. Luego el poder secular está obligado a defender a los inocentes e impedir la injusticia, como señalan Pablo y San Pedro, y hasta el derecho canónico, Q de Filis. De ello resulta, se dice al Papa y a los suyos: tú ora, es decir, ora tú al emperador y a los suyos. Tú protege, es decir, protege tú y al hombre común. Tú labora, es decir, trabaja tú. Esto no quita que cada cual deba orar, proteger y trabajar, puesto que cuanto uno realiza en su profesión es orar, proteger y trabajar, sino que a cada cual se le indica su tarea específica. 2. El Papa, con sus artimañas romanas, sus encomiendas, coadjutorías, reservaciones, gratias expectativas, meses del Papa
incorporaciones, uniones, pensiones, palios, derechos de cancillería y otras bribonadas, se apodera de todas las fundaciones alemanas sin autorización ni derecho, las da y las vende en Roma a extranjeros que en Alemania no hacen nada por ellas. De esta manera priva a los titulares de sus derechos y convierte a los obispos en simples ceros y personas figurativas. Así procede en contra de sus propios derechos canónicos y en contra de la naturaleza y de la razón. De este modo se llegó al extremo de que por mera avaricia las prebendas y los feudos se vendieron a groseros asnos indoctos y a villanos en Roma. Las buenas personas instruidas no gozan de sus méritos ni de sus conocimientos. Por ello, el pobre pueblo de la nación alemana debe carecer de buenos prelados eruditos y perecer en consecuencia. La nobleza cristiana debe oponerse al Papa como a un enemigo común y destructor de la cristiandad, por la salvación de las pobres almas que se perderán por semejante tiranía. Deben establecer, mandar y ordenar que en adelante ya no se transfiera un solo feudo a Roma, que éste no se obtenga allí de manera alguna, sino que todos los feudos se reivindiquen del poder tiránico y se mantengan fuera de él. A los titulares debe restituírselos en su derecho y cargo de administrar tales feudos como manda mejor puedan en la nación alemana. Y cuando llegara por aquí un cortesano, se le debe ordenar seriamente que desiste o se arroje al Rin o al río más cercano y le dé un baño frío a la excomunión romana con ellos y breves. Así los de Roma repararían en que los alemanes no siempre son locos y ebrios, sino que alguna vez también se vuelven cristianos y no piensan tolerar por más tiempo la burla e ignominia del santo nombre de Cristo, bajo el cual acontece semejante vileza y perdición de almas, sino que desean respetar más a Dios y a su honor que al poder de los hombres. 3. Debe publicarse una ley imperial para que no se busque en lo sucesivo en Roma capa episcopal alguna, sino que se restablezca la disposición del Santísimo y celebérrimo Concilio de Nicea, según la cual el obispo está confirmado por nosotros 2 obispos próximos, o bien por el arzobispo. Si el Papa anula tal estatuto y el de todos los concilios, ¿para qué sirven los concilios? ¿Quién le dio poder de despreciar de esta manera los concilios y desautorizarlos? Destituyamos pues a todos los obispos, arzobispos y primados, convirtámoslos en simples párrocos para que solo el Papa sea superior, como en efecto lo es ahora, puesto que no les deja verdadera autoridad ni función a los obispos, arzobispos y primados, arrebatándoles todo y dejándoles el mero nombre. Llega al extremo de sustraer los
conventos, los abades y prelados del poder regular del obispo. De este modo, la cristiandad es privada de todo orden. De ello ha de resultar lo que ha sucedido: remisión de las penas y libertad para hacer el mal en todo el mundo. De modo que temo que podamos llamar al Papa Homo Peccati. ¿A quién hay que atribuirle la culpa de que no haya disciplina, castigo, régimen ni orden en la cristiandad, sino al Papa mismo, y que por su propio poder desmedido toma del brazo a todos los prelados, arrebatándoles el azote, y abre la mano a todos los subalternos, otorgándoles o vendiéndoles la libertad? Mas, para que no se queje de quedar privado de su autoridad, deberá disponerse lo siguiente: si los primados o arzobispos no pudieran arreglar un asunto o entre ellos se suscitaran pleitos, la causa se presentará al Papa, pero no una bagatela cualquiera. Así sucedía en tiempos anteriores, y así lo dispuso el memorabilísimo Concilio de Nicea. Lo demás debe arreglarse sin intervención del Papa, para que su santidad no sea molestado por estas nimiedades, sino que pueda atender la oración como de ello se ensalza. Así lo hicieron los apóstoles y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, y pongamos a otros en la obra. Sin embargo, ahora en Roma no hay más que desprecio del evangelio y de la oración, predominando el servicio de mesas, es decir, de bienes seculares. El primer régimen de los apóstoles y del Papa concuerdan como Cristo y Lucifer, como cielo e infierno, como día y noche. No obstante, el Papa se llama vicario de Cristo y sucesor de los apóstoles. 4. Se ha de disponer que ningún asunto secular se transfiera a Roma, sino que todos permanezcan en el poder secular como ellos mismos lo establecen en el derecho canónico, aunque no lo observan. El cargo del Papa debe consistir en ser el más docto en las Escrituras, y no nominal, sino verdaderamente el más santo, en gobernar los asuntos relacionados con la fe y con la vida santa de los cristianos, en estimular a los primados y a los arzobispos, obrando con ellos en ese sentido, en preocuparse, como señala Pablo, reprendiéndolos por ocuparse en asuntos mundanos. En todos los países produce un daño intolerable que tales asuntos se vean en Roma, porque originan gastos cuantiosos. Además, los jueces no conocen los usos, el derecho y las costumbres de los países, y así deforman y modelan las cosas con frecuencia según sus derechos y opiniones, y las partes sufren injusticia. Con relación a esto, también debe prohibirse a todos los capítulos los abominables vejámenes de los oficiales,
a fin de que se ocupen exclusivamente de asuntos de la fe y de las buenas costumbres. En lo que respecta a dinero, bienes, cuerpo u honra, deben dejarlo en manos de los jueces seculares. En consecuencia, el poder secular no debe permitir la excomunión y el apremio cuando no se trate de la fe y de la vida buena. El poder espiritual debe gobernar los bienes espirituales, tal como lo enseña la razón. Pero el bien espiritual no consiste en dinero ni en cosas corporales, sino en fe y en las buenas obras. Sin embargo, puede admitirse que los asuntos relacionados con feudos o prebendas se traten ante obispos, arzobispos y primados. Por tanto, para arreglar pleitos y contiendas, la primacía de Germania debería contar, si fuese posible, con un consistorio común, con auditores y cancilleres, el cual gobernaría como en Roma, signatura gratiae e justitiae. A este consistorio en Alemania debería valerse los asuntos ordenadamente por apelación y ante él habrían de ser resueltos. A los miembros no se les debería asignar un sueldo que, como en Roma, consistiría en donaciones y dádivas casuales, ya que con ellos se acostumbran a vender justicia e injusticia, como ahora tienen que hacerlo en Roma, porque el Papa no les paga sueldo y permiten que se ceben a sí mismos como obsequios. En Roma no le interesa jamás a nadie lo que es justo o injusto, sino lo que es o no es dinero. Se les debería pagar un sueldo de las anatas y bien habría que pensar en otro camino. Esto lo podrían resolver bien los hombres muy inteligentes que en estos asuntos tengan más experiencia que otro. Solo quiero dar un estímulo y un motivo para pensar en aquellos que son capaces y dispuestos a ayudar a la nación alemana a volver a ser cristiana y libre del miserable régimen pagano y anticristiano. 5. No debe haber reserva que valga. Ningún feudo debe quedar retenido en Roma cuando muere el titular o cuando se suscite un pleito por su causa o cuando pertenezca a un servidor de un cardenal o del Papa. Hay que prohibir severamente e impedir que un cortesano inicie pleito cerca de un feudo, cite a los buenos sacerdotes, los atribule con tretas procesales y los impulse a aceptar algún arreglo. Si por esta causa llegara de Roma una excomunión o una coerción eclesiástica, habría que desestimarla, lo mismo que si un ladrón excomulgara a alguien por no dejarlo robar. Hasta deberían ser castigados y severamente por estar abusando de manera tan escandalosa de la excomunión y del nombre de Dios con el fin de facilitar su latrocinio. Quisieran impulsarlos a tolerar y alabar semejante blasfemia contra el nombre divino y tal abuso de la potestad cristiana, y ante Dios hacernos partícipes de su maldad. Estamos obligados ante Dios a oponernos, como San Pablo los reprende, no solo porque hacen tales cosas, sino también porque consienten y permiten que semejantes cosas se hagan. Pero ante todo es intolerable la engañosa reservatio pectoralis, por la cual tan escandalosa y públicamente se colma la cristiandad
de ignominia y escarnio, puesto que el sumo sacerdote procede con mentiras notorias a causa de los malditos bienes, engaña desvergonzadamente a todos, mofándose de ellos. Deben abolirse los casus reservati, es decir, los casos reservados, con los cuales no solo se despoja de mucho dinero a la gente, sino que los furiosos tiranos enredan y confunden muchas pobres conciencias y para insufrible menoscabo de su fe en Dios. Sexto, ante todo se trata de los casos ridículos cuya importancia se exagera mediante la bula Coena Dominis, puesto que ellos no merecen ser contados entre los pecados comunes. Más aún, casos tan graves como el Papa no los remite por indulgencia alguna, como por ejemplo, cuando alguien impide que un peregrino vaya a Roma o alguno lleva armas a los turcos o falsifica breves del Papa. Nos engañan con cosas tan groseras, atolondradas y torpes. Sodoma y Gomorra y todos los pecados que se cometan o puedan cometerse en contra del mandamiento de Dios no cuentan entre los casus reservati. En cambio, aquellos que Dios jamás ha mandado y que ellos inventaron han de ser casus reservan. Solamente no hay que impedir sería justo que todos los sacerdotes lo supieran o que fueran un orden público que ningún pecado oculto y no denunciado constituya un caso reservado. Todo sacerdote tiene potestad de remitir toda clase de pecados. Lleven estos el nombre que quisieran mientras se mantengan ocultos. Ningún abad, ni obispo, ni papa tiene poder de reservar algunos de ellos para sí. Si lo hiciese, no valdría nada en absoluto. Ellos mismos deberían ser castigados porque se inmiscuyen en los juicios de Dios y heredan y molestan sin motivo las pobres conciencias poco instruidas. Empero cuando se trata de graves pecados públicos, máxime contra los mandamientos de Dios, habría motivo de establecer casus reservati, mas tampoco deben ser demasiados y no ha de instituirse por poder propio sin motivo, puesto que Cristo no puso tiranos, sino pastores en su iglesia, como dice San Pablo. Séptimo, la silla romana debe suprimir los oficia y disminuir el hormiguero y enjambre de empleados en Roma, a fin de que el Papa pueda mantener a sus servidores de su propio peculio y para que su corte no supere a la de todos los reyes en boato y gastos. Semejante exceso no solo jamás fue útil para los asuntos de la fe cristiana, sino que también estorbó a los papas en el estudio
y en la oración. De esta manera, ellos mismos ya no saben qué decir sobre la fe. Lo evidenciaron groseramente en este último concilio romano. Allí, entre muchos artículos pueriles y superficiales, se estableció también que el alma humana es inmortal y que un sacerdote está obligado a rezar su oración por lo menos una vez por mes si no quiere perder su feudo. Estos hombres no pueden juzgar los asuntos de la cristiandad y de la fe, puesto que están empedernidos y enceguecidos por su gran avaricia y su riqueza y su fausto mandano. Ahora establece en primer lugar que el alma es inmortal, lo que es una vergüenza para la cristiandad que traten la fe tan ignominiosamente en Roma. Si tuvieran menos riquezas y boato, podrían estudiar y orar mejor. De este modo se volverían dignos y hábiles para tratar los asuntos de la fe. Así fue en tiempos anteriores, cuando eran obispos y no arrogaban sus reyes de todos los reyes. Octavo, deben abrogarse los graves y horribles juramentos que el Papa obliga a prestar a los obispos sin derecho alguno. En ellos quedan cautivos como siervos conforme a lo que estatuye el inútil e indocto capítulo significasti por propia potestad y con grave irreflexión. No basta con que nos graben la fortuna, el cuerpo y el alma, con lo cual se debilita la fe y se corrompe la cristiandad. También aprisionan la persona, su fuerza y su obra. A esto se añade la investidura que en tiempos pasados correspondía a los emperadores alemanes y que en Francia y en algunos reinos más pertenece aún a los reyes. Los papas sostuvieron una gran guerra y contienda acerca de la investidura con los emperadores, hasta que se apoderaron del derecho con violencia atrevida y lo retienen hasta ahora, como si los alemanes, más aún que todos los restantes cristianos de la tierra, debieran ser títeres del Papa y de la silla romana, y hacer y soportar lo que nadie quiere tolerar y hacer. Como esto es mera violencia y latrocinio que se opone a la regular potestad episcopal y perjudica a las pobres almas, el emperador y su nobleza están obligados a resistir a semejante tiranía y a castigarla. 9. El Papa no debe tener ningún poder sobre el emperador, salvo que lo unja y lo corone en el altar como un obispo corona a un rey. De ninguna manera debe admitirse en adelante la diabólica arrogancia de que el emperador bese los pies al Papa, o se siente a sus pies, o le tenga, como se dice, los estribos y la brida en la muía cuando el Papa la monta. Mucho menos aún debe jurar obediencia y fiel sumisión al Papa, como ellos desvergonzadamente se atreven a exigir, como si tuviesen derecho a ello. No vale ni un bledo el capítulo Solicitae, por el cual la potestad del Papa se eleva por encima del poder del emperador. Todos los que se basan en él o lo temen están equivocados, puesto que no hace más que forzar las santas palabras de Dios y apartarlas de su recto sentido de acuerdo con sus sueños propios, como lo expuse en latín.
El diablo ideó semejante pretensión excesiva, altanera y frívola en demasía, para introducir andando el tiempo al anticristo y elevar al Papa por encima de Dios, como ya muchos lo hacen y lo han hecho. No les corresponde al Papa elevarse sobre el poder secular, a no ser en funciones espirituales como predicar y absolver. Ha de estar sujeto en otros aspectos, como enseñan San Pablo y Pedro. Como he dicho anteriormente, el Papa no es vicario de Cristo en el cielo, sino solamente del Cristo que anda por la tierra, porque Cristo en el cielo, en su calidad de gobernante, no necesita vicario, sino que está aumentado y ve, hace y sabe todas las cosas y las puede realizar. Pero el Papa puede serlo en forma de sirviente, tal como Cristo andaba por la tierra con trabajos, predicaciones, padecimientos y muerte. Mas los romanos lo tergiversan, quitan al Cristo la celestial forma de gobernante, dándosela al Papa, y suprimen del todo este cariz de servidumbre. De ese modo el Papa vendría a ser casi el contracristo, al cual que las Escrituras llaman el anticristo, ya que todo su ser, obra y actividad se dirigen contra Cristo, exterminando y destruyendo su ser y su obra. Es también risible y pueril que el Papa se vanaglorie de ser heredero legal de la dignidad imperial cuando ésta quede vacante por una causa engañadora y absurda en la Decretal Pastoris. ¿Quién se la dio? Lo hizo Cristo al decir: los reyes de los gentiles se enseñorearon en ser tales, mas no así vosotros. Se la legó San Pedro. A mí me duele que el derecho canónico tengamos que leer y enseñar semejantes mentiras descaradas, groseras y atolondradas, debiendo tenerlas por doctrina cristiana, aunque en verdad sean mentiras diabólicas. A esta categoría pertenece también la inaudita mentira de Donatione Constantini. Debe haber sido una plaga especial enviada por Dios para que tantas personas razonables se hayan dejado persuadir para aceptar semejante mentira. En verdad, es tan grosera y torpe que, a mi criterio, un labriego ebrio podría mentir con más habilidad y destreza. ¿Cómo podrían coexistir con las preocupaciones de la gobernación de un imperio, la predicación, la oración y el estudio y la atención de los pobres? Pues son las funciones verdaderas y propias del Papa y las que Cristo le impuso con tanta severidad que hasta prohibió llevar hábito y dinero. Apenas puede tener semejante ministerio el que tiene que gobernar una sola cosa, y el Papa pretende administrar el imperio y seguir siendo Papa. Esto lo idearon los pícaros que mediante el Papa y bajo el nombre de Cristo anhelaban ser los señores del mundo y levantar de nuevo el destruido imperio romano tal como existiera en tiempos pasados. 10. El Papa debe dejar de entrometerse
ni pretender título alguno sobre el reino de Nápoles y Sicilia, tener tanto derecho a él como lo tengo yo. Sin embargo, pretende ser el señor feudal sobre el mismo. Es un robo y una violencia como lo son casi todos los demás bienes que posee. Por esta razón el emperador no debe permitir que el Papa tenga tal feudo. Si esto hubiera sucedido, ya no debería consentirlo en adelante, sino que en cambio indicarle la Biblia y el libro de oraciones para que deje que los señores seculares gobiernen al país y a la gente, máxime a aquellos que nadie le ha encomendado, que prodigue y ore, que prodigue y ore. El mismo criterio debería aplicarse también a Bolonia, Imola, Vicenza y Ravenna, y a todo lo que el Papa ha ocupado por la violencia y posee sin derecho en la comarca de Apeona. En Romana y en otras provincias de Italia. Además, se inmiscuye en contra de los mandamientos de Cristo y de San Pablo, puesto que este último dice que nadie se enreda en los negocios de la vida mundana cuando milita en la caballería de Dios. Ahora bien, el Papa debería ser la cabeza y el primero en este orden caballeresco. No obstante, se mezcla más en los negocios mundanos que ningún emperador o rey cualquiera. Hasta habrá de ayudarlo a salir de eso y hacerle entender a su servicio de caballero. Se glorifica de ser el vicario de Cristo, pero este no quería saber nada del régimen secular, hasta el punto de decir a uno que deseaba un juicio sobre su hermano: ¿quién me puso por juez sobre ti? Pero el Papa se anima a arreglar todas las cosas como un Dios y hasta no saber él mismo quién es Cristo, cuyo vicario pretende ser. 11. No se permita más besarle los pies al Papa. Es una actitud anticristiana y hasta propia del anticristo, la de que un pobre pecador se haga besar los pies por alguien 100 veces mejor que él. Si esto se hace a causa de la potestad, ¿por qué el Papa no hace también lo mismo a otro a causa de la santidad? Compara tú a Cristo con el Papa. Cristo les lavó los pies a los discípulos, mientras que ellos no se los lavaron nunca a él. El Papa, que es mayor que Cristo, hace lo contrario. Sería justo que con toda la fuerza lo impidiese si alguien se lo pidiera. Así procedieron San Pablo y Bernabé cuando no permitieron que los habitantes de Listra los venerasen como dioses, sino que dijeron: nosotros también somos hombres y semejantes a vosotros. Sin embargo, nuestros aduladores han llegado al extremo de erigirnos un ídolo, de modo que nadie teme tanto a Dios ni lo venera con las mismas actitudes contra el Papa. Esto les gusta mucho, mas no les agrada que se quite un ápice del boato del Papa. Si fuesen cristianos y amasen la honra de Dios más que la propia, el Papa nunca podría estar contento al notar que la honra de Dios se menosprecia y se enaltece en honra propia. No permitiría tampoco que alguien lo venerase ante
de estar seguro de que la honra de Dios vuelve a ser ensalzada y se aprecia más que la suya. Otro aspecto reprobable de la misma gran altanería escandalosa es que el Papa no se conforma con andar montado en la carroza, sino que posee a ser sano y fuerte, se haga llevar por hombres como un ídolo con Fausto inaudito. Estimado lector, ¿cómo concuerda tal orgullo luciferino con Cristo, que caminaba a pie como asimismo los apóstoles? ¿Dónde hubo un rey mundano que anduviera en forma tan mundanal y suntuosa como anda el que pretende ser la cabeza de todos los que desdeñan el esplendor terrenal y lo rehúsan? Y decir los cristianos, no es que esto nos añada de conmover por sí mismo, pero con razón debemos temer la ira de Dios si ensalzamos semejante soberbia sin demostrar nuestro disgusto. Basta con que el Papa desvaríe y delire de esta manera, pero es demasiado que nosotros lo aprobemos y lo toleremos. ¿Qué corazón cristiano puede o debe mirar con agrado que el Papa, cuando quiere recibir la comunión, esté sentado como un gran señor y se haga alcanzar el sacramento por un cardenal inclinado y arrodillado mediante un caño de oro? Como si el santo sacramento no merecía que un Papa fétido pecador se levante rindiendo honor a Dios, mientras todos los demás cristianos, que son mucho más santos que Él, Santísimo Padre, el Papa, reciben el sacramento con toda reverencia? ¿No sería extraño que Dios nos castigara a todos nosotros por tolerar tal deshonra de Dios y alabarla con nuestros prelados, haciéndonos partícipes por callar o adular? Otro tanto sucede cuando el Papa lleva el sacramento en procesión. A él hay que llevarlo en litera, mientras el sacramento está delante de él, como un jarro de vino en la mesa. En resumen, Cristo no cuenta para nada en Roma. El Papa lo vale todo. No obstante, quieren impelernos por medio de amenazas a probar, elogiar y honrar semejante abuso anticristiano, en contradicción con Dios y toda la doctrina cristiana. Que Dios nos ayude a conseguir un concilio libre de que enseñe al Papa que él también es hombre y no es más que Dios, como se atreve a ser. 12. ¿Han de suprimirse las peregrinaciones a Roma o se debe permitir que nadie peregrine por pasión propia o por celo religioso, salvo que su sacerdote, su ciudad o sus superiores reconozcan que tiene causa suficiente y proba? Esto no lo digo porque el peregrinaje sea malo, sino porque en esa época resulta un fracaso, dado que en Roma no se ve ningún ejemplo bueno, sino meros escándalos. Ellos mismos compusieron el siguiente refrán: cuando más se acerca a Roma, tanto peores los cristianos. Los peregrinos se llevan de allí el desprecio de Dios y sus mandamientos. Se dice: quien va por primera vez a Roma busca un pícaro. A la segunda vuelta lo encuentra y a la tercera se lo lleva.
pero ahora se pusieron tan expertos que realizan los 3 viajes en uno. En verdad, los trajeron de Roma, cosas que habría sido mejor no ver ni conocer jamás. Aunque esa causa no existiera, habría otra más importante aún. Se deduce a las personas simples a una falsa ilusión y a una equivocada interpretación de los mandamientos divinos. Se cree que semejante peregrinación es una excelente obra buena, lo cual no es cierto. Es una obra buena insignificante y en la mayoría de los casos solamente capciosa, puesto que Dios no la ha ordenado. Pero sí ha ordenado que un hombre atienda a su mujer y a sus hijos y a lo que corresponda al estado matrimonial. Además, debe servir a su prójimo y ayudarlo. Ahora sucede que uno peregrina a Roma gastando 50 o 100 ducados aproximadamente, lo cual nadie se lo ha ordenado, y deja pasar penurias a su mujer y a sus hijos y a su prójimo en la patria. No obstante, el insensato cree que puede hacer compatibles semejante desobediencia y el menosprecio de los mandatos de Dios con su caprichosa peregrinación, aunque en verdad se trata de mera curiosidad y de seducción por parte del diablo. Esto fomentan los papas con sus falsos, engañosos e insensatos años de jubileo, con lo cual excitaron al pueblo, apartándolo de los mandamientos de Dios y atrayéndolo a sus propios propósitos insidiosos. Con ello pusieron en práctica lo que hubieran tenido que prohibir. Este uso, empero, produjo dinero y fortaleció la falsa potestad. Por ello se admitió, aunque estuviese en contra de Dios y la salud de las almas, para exterminar semejante creencia falsa y engañosa de los cristianos sencillos y reconstruir el verdadero sentido de las buenas obras, se deberían suprimir todas las peregrinaciones, puesto que no hay nada de bueno en ellas, ningún mandamiento, ninguna obediencia, sino innumerables motivos de pecado y de desprecio de los mandamientos divinos. De aquí provienen tantos pordioseros que, sirviéndose de semejante peregrinaje, cometen incontables villanías y aprenden a mendigar sin necesidad, acostumbrándose a ello. De allí resulta la vida licenciosa y otras miserias que ahora no quiero enumerar. Quien quisiera peregrinar o prometer una peregrinación debe comunicarlo al párroco superior. Si resultara que lo hace por buena obra, el sacerdote o el superior deben desechar sin más voto y obra como una fantasmagoría diabólica, o indicarle que invierta el dinero en el trabajo que requiere el peregrinaje, en el mandamiento de Dios y en las obras que son 1000 veces mejores, es decir, para los suyos o los pobres más cercanos. Si lo hiciera por curiosidad, o sea, para contemplar países y ciudades, puede accederse a su voluntad. Si lo ha prometido durante una enfermedad, hay que prohibir esas promesas y anularlas, y en cambio enaltecer los mandamientos de Dios, para que en adelante se conforme con la promesa dada en el bautismo de cumplir con el mandamiento de Dios. No obstante, para calmar su conciencia, puede permitírsele por esta vez llevar a cabo su voto descabellado. A nadie le gusta andar por el recto camino común de los mandamientos divinos.
Cada cual busca para sí una ruta nueva y un voto especial, como si ya hubiera cumplido con todos los mandamientos de Dios. Punto y aparte. Continuará.